quiero explicarles qué es el espíritu familiar. Realmente, el espíritu familiar es el que esté impidiendo tu sanidad o tu liberación. ¿Cómo reconocemos que ese espíritu familiar nos está atacando? ¿Cómo sabemos cuando estamos siendo atacados por un espíritu familiar? Si no lo detectamos a tiempo, siempre va a estar dando vueltas alrededor de nosotros y eso se detecta con las conversaciones que hacemos. Amén, vamos a aprender. Quiero que tengamos todo ese entendimiento con las conversaciones que hacemos o con las conversaciones que escuchamos. Hablamos de enfermedades y hablamos de dolencias. El espíritu familiar en realidad es un demonio de atadura. Cuando oímos la palabra familiar, siempre pensamos en un familiar. Pero el espíritu familiar que vamos a hablar ahora es un espíritu que se hace parte de tu familia y aún camina con nosotros más cerca que tu propia familia. Está contigo y te es más fiel que tu propia familia. Amén. Ese es el espíritu familiar que vamos a estar hablando. El espíritu familiar, vamos a usar un ejemplo de una enfermedad y una dolencia. El espíritu familiar de enfermedad se mantiene en tu vida más cerca, si estás casado o casada, que tu esposo o tu esposa. Si tienes hijos, ese espíritu familiar está más cerca que tus hijos. La persona llega a amar y apreciar más al espíritu familiar de enfermedad que sus propios familiares. ¿Cómo yo sé que yo tengo un espíritu familiar? Siempre voy a estar hablando de lo que tengo. Mi enfermedad, mi diabetes, mi cáncer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando más auge al espíritu familiar. Dijimos al principio, el espíritu familiar es un demonio. La enfermedad es un demonio. Y cuando nosotros le damos auge a ese espíritu, lo estamos alimentando y le estamos dando un lugar más excelente que un mismo familiar. Pero hoy vamos a descubrir y vamos a ir desechando cómo podemos vencer ese espíritu familiar. ¿Ok? Aunque donde quiera que nosotros vamos, el espíritu familiar de enfermedad y dolencia, vamos a ver, pero hay muchos, vamos a ver a través de la palabra, muchos espíritus familiares que se mueven dentro, como decía el hermano Eric al principio, la ciencia. Entonces, eso contamina a muchos cristianos, y muchos cristianos hoy en día se mueven por espíritus familiares. Ayer yo miraba en Facebook un pastor dando $100 a la persona que se fuera a vacunar. Un pastor, si te digo un nombre lo conoces. Ven a la clínica de vacunación y te van a dar $100. ¿Están trabajando a favor del reino o contra el reino? Vemos cómo los cristianos están yéndose a la corriente del mundo en vez de a la corriente del reino de Dios. Espíritus familiares. Ese va donde quiera. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 8:32? Conocerás la verdad. ¿Y qué hace la verdad con nosotros? Nos libre. Nos liberta de toda atadura. La verdad de Dios, su palabra, nos puede libertar de cualquier enfermedad. ¿Sí? Yo porque voy a estar comentando de mi enfermedad. Los que me conocen nunca me han oído, soy enfermo, me duele aquí, me duele allá, nunca. ¿Por qué? Porque si yo hablo cualquier cosa, voy a alimentar el espíritu de enfermedad. Y aunque no lo tenga, se va a manifestar en mi vida, porque yo lo estoy llamando a mi vida.
y le voy a dar lugar que mi cuerpo se posesione de un espíritu familiar. Estoy usando la enfermedad como un ejemplo, pero vamos a ver que hay muchos espíritus familiares que entran a la vida de la persona, ¿ok? El espíritu familiar es la que detiene tu sanidad y tu liberación. Hay personas, hermanos, que constantemente están orando por su sanidad y no son sanadas. ¿Sabes por qué? Porque platican, no, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer un estudio, es que me detectaron esto. Por un lado, estás queriendo ser libre, pero por otro lado estás alimentando al espíritu familiar de enfermedad. Está bien, todavía la fe no está para recibir tu milagro, pero entre tú y Dios y el médico haz lo que tengas que hacer, pero no lo platiques, porque entonces estás alimentando el espíritu de enfermedad, y mientras más lo alimentes, más lo platicas, más se va a quedar en tu vida. Amén. Aleluya. Por eso es importante no estar hablando de eso. ¿Cómo reconocer el espíritu familiar que nos ataca? ¿Cómo sabemos que estamos siendo atacados por un espíritu familiar? Si no lo detectamos a tiempo, va a estar dando vueltas alrededor de nosotros. Eso se muestra en las conversaciones que tenemos y escuchamos. Hablamos de enfermedades, de dolencias. No importa cuántas veces lo hablamos, pero cuando alguno de nosotros, vamos a ver, a mí siempre, ¿verdad? Cuando yo escucho conversaciones de que estoy enfermo, yo nunca le sigo la corriente, tómese esta medicina o algo, porque entonces mi trabajo es sacarlos del tópico y otra vez quieren ir al tópico. Pero es que me duele, es que usted no comprende. ¿Quién los hace hablar? El espíritu familiar. Conociendo esto, ¿le dan más lugar al espíritu familiar de enfermedad que a sus hijos o no? Hablan más de la enfermedad que de sus hijos. Por eso se conoce como un espíritu familiar, porque estás tan familiarizado a él que a donde quiera que vas lo llevas y hablas de él. Pero hoy se termina eso. Amén. Gloria a Dios. Hablamos de enfermedades y no importa, cuando queremos cambiar de tópico regresamos a lo mismo. Mientras las enfermedades sean el centro de las conversaciones, es cuando le estamos dando lugar al espíritu familiar de enfermedad en nuestras vidas. Una conversación no debe de mover a Dios para sanarte. Amén. Para ser libres debemos de conocer la verdad de Dios. Una conversación, tú ya oraste por sanidad y ya Dios te sanó, pero cuando tú conversas otra vez, ay, pero es que me duele, es que voy a hacer unos estudios, es que me tienen que hacer esto, Dios dice, no, yo no soy obligado a sanarte. Mientras no saques ese espíritu familiar de enfermedad, yo no puedo operar en ti. Amén. Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te libertará. El espíritu familiar hace que te quedes conforme con lo que este espíritu familiar te diga. Te quedas conforme. Diabetes, insulina, te quedas conforme. Diabetes, te tienes que chequear cada día. Te quedas conforme con lo que el espíritu familiar te diga. El espíritu familiar hace que te quedes conforme con lo que él te diga. Personas pueden estar bajo la influencia de un espíritu familiar y no se dan cuenta. El espíritu familiar vive de diferentes maneras. Vamos a ir a Génesis. Génesis 50. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Génesis 50:15. Ahí vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de Dios, cómo se desenvuelve el espíritu familiar. Usamos la enfermedad de dolencias como ejemplo, pero hay otros espíritus familiares que pueden habitar en la vida de un creyente y el creyente no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá. ¿Por qué los hermanos de José se dieron cuenta que cuando José murió,
entre ellos hablaron, quizás José nos va a aborrecer. Porque mientras el padre de José, Jacob, y el padre de sus hermanos vivían, ellos respetaban a José, pero una vez que murió, ahora sí, va a venir José contra nosotros. Y nos va a dar el pago de todo el mal que nosotros hicimos. ¿Qué espíritu familiar estaba en la vida de los 11 hermanos de José? ¿Y por qué estaba en la vida de ellos? Ya vimos la enfermedad y la dolencia como un ejemplo, pero ahora estamos viendo algo en la vida de los hermanos de José. Mientras vivía el padre y él se los llevó a vivir a Egipto, ellos decían, estamos tranquilos, aquí José ya nos perdonó. Todo el mal que le hicimos, mira, nos trajo desde donde estábamos en Egipto, nos dio casa, vivimos bien, pero una vez que se murió el padre, el espíritu de remordimiento, ¿verdad? Y el espíritu familiar, ¿qué vamos a hacer? El siguiente verso, vamos a leer el verso 16. Mira, el espíritu familiar es tan astuto que hizo. El verso 16 dice, y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ellos no confrontaron a José. Ellos no confrontaron a José, enviaron a otras personas. Ve y dile, verso 17. Y todavía le dan las instrucciones, así le vas a decir a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Enviaron un representante, ellos no tuvieron el valor de ir y confrontar a José. Enviaron a alguien más, probablemente a siervos. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trajeron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Los siervos no solamente clamaban por el perdón de los hermanos de José, sino por el perdón de ellos mismos, que eran los siervos. Entonces quiere decir que los hermanos de José usaron siervos para ir a clamar a José, que no tomara represalias con sus hermanos. ¿Qué habían hecho los hermanos de José contra José? Todos sabemos lo que hicieron. Todos sabemos lo que hicieron. Verso 19, estamos en el verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron, ahora somos siervos tuyos. Verso 19, y le respondió José, ¿no tenemos acaso? Y respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. La respuesta de José. José era dirigido por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Sus hermanos eran dirigidos cuando hicieron todo lo que hicieron, fueron dirigidos por un espíritu, por varios espíritus familiares que ellos tenían. Amén. Entonces, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, recordemos que Dios le habló y le había dado una visión años atrás. ¿Nos recordamos? Dios le habló a José a través de un sueño, y a veces nosotros vamos y compartimos. ¿Qué sucedió con José? Cuando José compartió el sueño, corrió y le dijo a sus hermanos. ¿Sus hermanos lo recibieron con gozo? No. Sus hermanos no lo recibieron con gozo. No lo sirvieron con gozo. Yo creo que el plan de Dios siempre es de otra manera. Dios le dio la visión a José. José le dijo a sus hermanos torcieron todo por espíritus familiares. Yo creo que Dios tiene un plan en tu vida, como tuvo un plan en la vida de José, pero al momento que tú compartes con alguien, porque te gozas, José se lo compartió a sus hermanos.
Tú se lo compartes a un hermano en la fe, se lo compartes aún a tu pastor, y tu pastor te dice, no, no la vas a hacer, no la vas a lograr. Los hermanos de José estaban dirigidos por un espíritu familiar. José fue y se los dijo. El plan de Dios se atrasó. El plan de Dios tenía que llevarse a cabo, pero por la indiscreción, porque José pensaba que sus hermanos pensaban como él, actuaban como él, amaban a Dios como él, respetaban a Dios como él, fue y les contó el plan. Ya todos sabemos lo que sucedió. Amén. Quizás el plan de Dios era de otra manera, pero cuando Satanás supo el sueño y la visión, porque José lo habló, no lo cayó. Cuando Satanás supo, cuando José dijo, hey, yo tuve un sueño, ¿quién escuchó? Satanás. Inmediatamente puso y vino a hacer un plan contra José para destruirlo. Satanás escuchó lo que Dios habló cuando le dio la visión a José y usó a sus propios hermanos para impedirlo. ¿Qué hubiera pasado si José no le dice nada a sus hermanos? Ellos ya tenían envidia por José, acuérdense. Ya tenían envidia por José. Ya su papá le había dado una túnica de colores y tenían más envidia por José. Ya para esto, Rubén, el primogénito, ya había sido sorprendido en adulterio con una de las concubinas de Jacob. Jacob lo supo y no le quitó la primogenitura, pero ya no lo volvió a usar. Y los demás hermanos dijeron, oye, ¿por qué nuestro padre ya no te sienta al lado tuyo? Porque en aquellos tiempos el primogénito cuando comía se sentaba al lado del padre, y quitó a Rubén y puso a José. Empezó a tener más envidia y más coraje. Ahora, mira bien qué posesionó o quién tomó a los hermanos de José. ¿Qué espíritu familiar lo tomaron? Envidia, coraje, murmuraciones, crítica. Todos estos espíritus familiares tomaron a los hermanos de José y vinieron contra José. Vinieron contra José. Jacob notaba que José era diferente y por eso causaba más envidia entre los hermanos. Después José, en el afán de ganarse el amor, la confianza de sus hermanos, les comparte la visión. Fue peor, ¿verdad? La envidia fue mayor. Ya comenzaron a planear cómo destruirle. El espíritu familiar de envidia, de celos, de venganza, comenzó a operar en los hermanos de José. Quizás alguno de ellos, al que José tuviera más confianza, le mandaban para tener información de José y poder cómo atacarlo. Wow. Ten cuidado con quién conversas. Ten cuidado con quién compartes. A veces somos muy dados. Dios me dio una visión y me dijo que yo voy a pastorear. Dios me dio una visión y me dijo esto. Y hay muchos hermanos envidiosos, con contienda, y te detienen tu llamado de Dios. Cuando Dios te da una revelación, aguárdala contigo un tiempo. Aguárdala y dile, Dios, ¿quién va a orar por mí por esta visión? Señor, ¿a quién le comparto esto? No se lo puedes compartir a cualquiera. Estamos hablando de José y de sus hermanos, de un hombre de promesa, de Jacob, un hijo de Jacob. Tú eres un hijo especial de Dios. No puedes, en la casa, dice la palabra, ¿verdad? En la casa de Dios hay utensilios de barro y hay utensilios de oro también. No todo lo que brilla es oro. No todos se los podemos confiar a un grupo de hermanos, porque te conozco de hace años, porque tú predicas, porque tú eres esto, porque tú eres aquello. No, cuando Dios te da una visión, pregúntale a quién se la confías. Porque ya estamos viendo lo que pasó con José. ¿Qué espíritus familiares había en los hermanos de José? Envidia. En los ministerios, en pastores hay envidia. Y a veces tú te vas y te acercas con un pastor o con un hermano y le compartes la visión
hermanos, es triste, es triste. Rubén, el primogénito, cometió adulterio. ¿Cómo cometió adulterio con su madrastra? ¿Cómo lo logró? Espíritu de coquetería, ¿cómo se llama? De encantamiento, de sexualismo. Lo empezó a cautivar su madrastra y cayó en adulterio. El primogénito de Jacob, el primogénito de un hombre de Dios, un hombre que luchó con Dios y venció. Le cambió el nombre, ¿se acuerdan? Le cambió el nombre. Ahora, sus hijos, recordemos que Jacob luchó con Dios y venció. Amén. Vamos a ver más adelante eso. Ok, la envidia mayor que tuvieron los hermanos, todos, y comenzaron a planear cómo destruir. ¿José sabía esto? No. Hermano, los espíritus inmundos en un espíritu familiar siempre se esconden para atacarte. Siempre se esconden para atacarte. Y te van a mandar un espía. ¿Sabes qué, Judá? Tú te llevas bien con José. Ve y a ver qué le sacas de información. Y venía Judá y le decía, José, mira, y Judá siempre estuvo en contra de que le hicieran eso a José. Pero como eran muchos contra él, pues Judá tuvo que participar, aunque estuviera en contra. Porque todos siguen la mayoría. A lo mejor tú no estás de acuerdo con los espíritus familiares que se levanten, pero son más la mayoría. No, yo creo que tiene la razón porque son más ellos. Mejor ten cuidado porque estamos viendo lo que la palabra dice acerca de ese espíritu familiar. Amén. Ok. Enviaban a alguien para saber cómo atacar a José. Ten cuidado quién se te acerca, con quién compartes, con él o con ella. Primera de Juan 4:1 nos dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probar todos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, como el espíritu de envidia estaba en la casa de Jacob. Jacob, un hombre de Dios. Jacob, un hombre que luchó con Dios. Y le dijo, porque me has vencido, te voy a llamar Israel. Como un espíritu de envidia, de celos, de contienda, entró a la casa de un hombre de Dios. ¿Cómo hay tanto pleito en mi casa? Hay contienda y envidia. Si soy un hombre de Dios, ¿en qué momento entró eso a mi casa? ¿Cómo yo permití eso? ¿A quién yo le abrí la puerta? ¿Qué conversaciones escuché? ¿A quién le puse atención? Si le pongo mucha atención a una persona que trae contienda, bienvenido contienda a mi casa. Si le presto mucho oído a un espíritu de división, bienvenida división a mi casa. Si le prestas mucho oído a un espíritu de pobreza, bienvenida pobreza a mi casa. Si le prestas mucha atención a un espíritu de enfermedad, abre las puertas de tu casa de par en par para cualquier enfermedad. Lo estamos viendo en la palabra. ¿En qué momento el espíritu familiar de todos esos problemas entraron a la casa de ese hombre de Dios, de Jacob? ¿En qué momento? ¿Cómo el espíritu de envidia estaba en la casa de Jacob? Un hombre de Dios. Hermanos, Dios siempre va a permitir lo que tú permitas. Jacob permitió el espíritu de envidia en su casa. Amén. Jacob permitió el espíritu de envidia en su casa. Veamos. Génesis 30. José permitió el espíritu de envidia en su casa. Génesis 30, verso 1. Viendo Raquel, que no, ¿quién era Raquel? ¿Y esposa de quién? De Jacob, de Israel. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo? ¿Quién metió la envidia a la casa de Jacob? La esposa Raquel.
Pero era su esposa, era la mujer que Dios le dio. No, es la mujer que le escogió, no fue la mujer que él le dio. Su padre Isaac sí tuvo la mujer que Dios le dio, pero él tuvo la mujer cuando la vio. Ah, qué hermosa es Raquel. Raquel era hermosa, es cierto, pero era envidiosa, causaba contienda, causaba muchos problemas, era manipuladora. Lee la vida de Raquel. Jacob se dejó de llevar por la belleza, era más bonita que Lea. Lea era sencilla, humilde, pero no era tan bonita como Raquel. Bueno, Jacob aceptó a Lea, no era bonita, pero era comprensiva, nunca andaba en chisme, nunca andaba en contienda, pero yo quiero a Raquel, es la que me gusta. Entonces, ¿quién abrió la puerta a la envidia, a la contienda, a los problemas en la casa de Jacob? Jacob, a través de Raquel. ¿A quién admites en tu casa? Estamos viendo a través de la palabra. Y le dijo, dame hijos. Dame hijos. ¿Ves que era chantajista y era manipuladora? Si no me das un hijo me voy a matar. Aleluya. Manipuladora. Raquel. Dame hijos si no me muero. Me corto las venas. Me enveneno. Me mato. Y como Jacob amaba a Raquel, no podía desobedecer a Raquel. En vez de agradar a Dios, ¿a quién estaba agradando? A la esposa. A la esposa. ¿Cómo entró la contienda, la envidia a la casa de Jacob? Estamos viendo, estamos aprendiendo, ¿verdad? Ese es el espíritu familiar. Esa mujer, Raquel era la hija menor de Labán. Jacob se enamoró de ella, fue la que él quiso, no la que Dios le dio. Esa mujer hizo sufrir mucho a Jacob. Soportaba todo lo que esa mujer le hacía porque la amaba. El espíritu familiar de envidia, ella envidiaba a Lea, a su propia hermana, la envidiaba. Era manipuladora, era mentirosa, era engañosa, engañaba, era orgullosa y era vanidosa. Habitaba en la casa de Jacob. El amor carnal dominante de esta mujer controlaba a un hombre que había peleado con Dios y había vencido. Aleluya. Un hombre de Dios peleó con Dios y venció. Pero una mujer dominante, una mujer manipuladora, dominó a un hombre de Dios. Estamos viendo. ¿Verdad que tenemos que tener cuidado con cada espíritu familiar? Aleluya. Gloria a Dios. El amor carnal dominante de una mujer controlaba a un hombre que había peleado con Dios y había vencido. Amén. No podía controlar a una mujer orgullosa, manipuladora, que causó muchos problemas y fracaso al hombre de Dios. Esa mujer era tan codiciosa, tan ambiciosa, manipuladora, que si tú lees todo ahí en Génesis, ¿le das cuenta la palabra que se robó ídolos del padre? En aquellos tiempos no había contratos para firmar de compraventa. Alguien le compró las tierras a Labán y esos ídolos eran como un comprobante de que ahora Labán poseía esas tierras. La mujer, Raquel, no se robó los ídolos para adorarlos, se robó los ídolos para un día regresar a la tierra de su padre y decir: esta tierra me pertenece, aquí está el contrato, a los ídolos. Esa mujer se los robó. ¿Y qué dijo Jacob? La persona que tenga esos ídolos debe de morir. ¿Murió Raquel en temprana edad? Sí, en el parto con Benjamín. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Por eso tenemos que discernir al espíritu familiar que quiere estar con nosotros. Aún más cerca, el espíritu familiar, hermanos, quiere estar más cerca que tu esposo.
quiere estar más cerca que tus hijos, quiere estar más cerca que tus hermanos, quiere estar más cerca que todo el mundo, porque el espíritu familiar es un demonio. Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ¿qué hacían? Lo aborrecían. Sus propios hermanos veían, porque la gracia de Dios estaba en José. Cuando la gracia de Dios está en ti, Dios te ama, tu Padre te ama. Pero aquellos hermanos que no han desarrollado la gracia de Dios en su vida, te van a comenzar a odiar. Ese es un espíritu familiar. Por enfrente, hermanito, hermanita, Dios le bendiga, pero cuando se van, ay, qué mal me caíste, hermano. Qué mal me caíste, hermana. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? ¿Estamos discerniendo qué es un espíritu familiar o qué no es un espíritu familiar? Es tan importante que nosotros escuchamos y aprendamos eso. 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Dios no hace acepción de personas. No es que lo amaba más, es que pasaba más tiempo con Dios. Mientras los hermanos andaban en fiestas, mientras los hermanos andaban tras mujeres, aquel se metió con su madrastra, Rubén. José pasaba tiempo con Dios. Dios no tiene favoritos. Dios se agrada a aquel, como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible que tú agrades a Dios. Si no pasas tiempo con Dios, no vas a elevar fe. Pero a la persona o tu hermano carnal, que los dos son cristianos, yo tengo un hermano en la carne que es cristiano, yo también, pero mi hermano recibe mucho de Dios y yo no. ¿Le voy a reclamar a Dios o voy a imitar lo que mi hermano hace? A lo mejor mi hermano pasa tiempo con Dios, medita la palabra, ora la palabra, que la palabra, y Dios lo bendice. Y yo nada más soy dominguero. Dios tiene sus favoritos. El pastor tiene a mi hermano de favorito porque a él le da lugar. Sí, pero tú nomás vienes los domingos, eres dominguero y no pasas tiempo con Dios. Yo no soy el que elijo. Dios es el que ve tu entrada, es el que ve tu salida, es el que ve el tiempo que tú pasas con Él. Y eso es lo que está sucediendo en la vida de José. Eso es lo que está sucediendo en la vida de José. Por eso nosotros debemos de discernir al espíritu familiar que quiere venir con nosotros y poseerse de nosotros. Recuerda, viene a través de una conversación. ¿A quién escuchas? ¿A quién le estás poniendo atención? Dios no hace acepción de personas. Si tú pasas tiempo con Dios, meditas en su palabra, oras la palabra, hablas la palabra, crees la palabra, eso hace que tu fe aumente y obtenga de Dios. Pero el hermano o la hermana que no hace esto, siempre está en iglesia, no obtiene de Dios. Cualquier espíritu familiar en él o en ella se va a manifestar de muchas maneras. Cuando critica, cuando tiene envidia, cuando da falso testimonio, cuando envidia y dice, ay, tiene sus preferidos. No, solo haz lo que la hermana o el hermano está haciendo para recibir de Dios, y Dios también te va a bendecir a ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Pero mira la otra parte que dice. ¿Qué dice la otra parte? Sin fe que es imposible agradar a Dios. La otra parte dice, ¿por qué es necesario? Tú y yo, para agradar a Dios, necesitamos que acercarnos a Dios. La única manera que vamos a agradar a Dios es acercarnos a Él.
Porque si yo me acerco a Dios, voy a creer que Dios es real, que Dios existe, y porque yo sé que a través de mi fe, no a través de la crítica, de la burla, de la envidia, de la contienda, de buscar culpables, ya no voy porque hablaron de mí, ya no voy porque esto, ya no voy porque aquello, ya no voy hasta que se vaya la hermana fulana, si no, no voy. No, el que se acerca a Dios, para que Dios te dé, para que Dios bendiga tu casa, para que Dios sane tu cuerpo, tienes que echar fuera todo espíritu familiar de cualquier manera que esté en tu vida. Ya estamos viendo cuál es el espíritu familiar que se puede acercar. Ahora, yo ya eché fuera todo espíritu familiar. Ahora es el tiempo de yo incrementar mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora yo, para incrementar mi fe, yo tengo que saber que es necesario que yo me acerque a Él. ¿Cómo yo me acerco a Él? Yo me acerco a Él por la meditación de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios, hermano, te da revelación. Meditar en la palabra de Dios te da revelación. No te va a revelar quién está hablando de ti o quién está haciendo chismes de ti. La palabra de Dios te va a dar revelación, y la revelación te va a dar una visión. Y la visión te va a dar instrucciones que hacer para que tú seas bendecido y Dios tenga. A José le dio una visión, no le compartes a nadie tu visión. A José le dio una visión porque pasaba tiempo con Dios. Pasaba tiempo con Dios. Y José recibió una bendición de Dios por meditar. Cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios, vamos a recibir revelación de Dios. Y en la revelación vas a recibir instrucciones. Las instrucciones que José recibió fue traducir el sueño que Dios le dio. No hay otra manera que Dios pueda hablarte. No hay otra manera que tú uses la fe de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que si tú y yo nos acercamos a Dios, tenemos que, yo vine a los caminos de Cristo, yo tengo que saber que Dios es real, que Dios existe. Va a haber espíritus familiares que me van a querer sacar de los principios de Dios. Los otros días yo platiqué un poco de mi testimonio. Y el otro día que vino la hermana Socorrito, me trajo a cabo todo ese testimonio. Todo lo que pasó en mi vida. Todo lo que el diablo quiso hacer en mi vida en el año 2000 por allá. Pero yo me acerqué a Dios. Y me sigo acercando. Todo nuestra vida es de acercarnos a Dios toda la vida. Meditando la palabra, orando la palabra, creyendo la palabra, porque cuando tú y yo nos acercamos a Dios, vamos a creer que hay Dios y que Él me va a recompensar, me va a dar los deseos de mi corazón, porque yo me acerco a Él. ¿Cómo me voy a acercar a Él? No me voy a acercar a Él con quejas, no me voy a acercar a Dios con chismes, no me voy a acercar a Dios con contiendas. Yo me voy a acercar a Dios, como dice Hebreos 4:16, no me voy a acercar a Dios mendigándole tampoco, ni reclamándole. Me voy a acercar a Dios, como dice Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Amén. Entonces, si yo quiero recibir de Dios, yo tengo que acercarme a Dios y saber que le hay, porque yo sé que Él es mi galardón, y en Él tengo mi galardón, porque yo sé que cuando yo me acerco a Él y creo que le hay y lo honro, Él va a honrar mi fe con la que yo me acerco a Él. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Chismes, contiendas, murmuraciones. ¿Cómo viene la fe? El oír de la palabra de Dios. Cuando yo aumento mi fe por la palabra de Dios, yo voy a honrar a Dios por mi fe, y esa fe me va a dar la capacidad para librarme de cualquier espíritu familiar. Ese espíritu familiar probablemente puede estar mucho tiempo con nosotros, y porque está mucho tiempo con nosotros, ya lo hacemos parte de nuestra familia. El espíritu de chisme es parte de la familia de muchos cristianos. El espíritu de contienda y de murmuración ya es parte de la familia, más que un hermano. Por eso se le llama espíritu familiar. Amén. No tenemos que dejarlo mucho tiempo como parte de nuestra familia. Hoy se va en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el espíritu familiar que te había detenido por años
para no obtener por tu fe? ¿Cuál ha sido el espíritu familiar que ha detenido tu sanidad, ha detenido tu prosperidad, ha detenido la paz en tu hogar o lo que sea? Nuestra fe hace que nuestro... Aleluya. Pon ahí por favor Hebreos 10. Perdón, Hebreos 11:10. Ahí está. Aleluya. Gloria a Dios. Llévense todo esto. Yo he estado meditando toda esta semana, hermanos, y verdaderamente Dios da una fortaleza que cuando tú experimentas la fortaleza de Dios, no importa quién se levante contra ti. Hebreos 11:10 dice, como dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. ¿Quién es el arquitecto y constructor? ¿Quién es el arquitecto y constructor? Nuestra fe, tu fe, no el espíritu familiar, tu fe hace que tu arquitecto y tu constructor sea Dios, nadie más. Sea Dios. La fe hace que anhelemos lo mejor de Dios, y Dios no se avergüenza de ser nuestro Dios y nos prepara un lugar donde vivir. Eso lo vemos en Hebreos 11:16. Dios no se avergüenza de ser tu Dios y te prepara un lugar donde vivir. Pero anhelaba una mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios tuyo, porque te ha preparado una mejor ciudad. La fe, hermano, la fe, por Hebreos 11:23, vamos a leerlo. La fe hace, mira, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hermano, la fe te da fuerzas para que no temas todo lo que el gobierno decreta contra ti, contra tus hijos, contra las escuelas. Amén, lo creo. Es tu fe. Lo dice la palabra. Amén. Por la fe, mira lo que había visto. Todos los niños de 3 meses les vamos a matar. La fe de la mamá de Moisés lo escondió, lo echó al lago, al río. ¿Tú crees que cuando ese niño iba en el canasto, tú crees que en ese río, lago, lo que sea, no había cocodrilos? Y querían destruir, enviados por Satanás para destruir a ese niño. Pero la fe de una madre hizo que a ese niño no le pasara nada. Porque la ley de esa madre fue contra la ley del gobierno del faraón. Entonces, madres, ¿cuánta fe debes de tener para proteger a tus hijos? No poder caminar en fe y con un espíritu familiar. O ponemos atención a la fe o ponemos atención al espíritu familiar. No a los dos. Porque lo único que va a agradar a Dios es la fe. La fe hace que no temas las leyes o decretos del gobierno. La fe te dice qué hacer. Lo vemos en Hebreos 11:23. La fe te dice qué hacer. La fe no te hace que no temas a lo que decreten en las escuelas donde van tus hijos, en los colegios, en las universidades. Tu fe hace que todo lo que el gobierno y las leyes impías se levanten, tu fe las paraliza. Amén. Aleluya. La fe te da la fuerza para tener victoria. Aleluya. Hebreos 11:25. Aleluya. La fe nos da victoria para vencer todo lo que el mundo tenga. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe te da victoria contra los deleites o contra las cosas que el pecado tiene. La gracia
Yo oía a un predicador ayer antier y decía, muchos creen que la gracia les da autoridad de seguir tomándote una, de seguir mintiendo, de seguir haciendo. No, la gracia te da el poder para que tú venzas o esas cosas. La gracia sin fe no puede operar. Por eso, cuando nosotros nos movemos en fe, la gracia de Dios, que es el poder de Dios, va a operar en tu vida, y todos los deleites, todo lo que el pecado traiga, tú lo vences por la fe. Pero ¿qué tal viene un espíritu familiar de coquetería que te quiere sacar porque otros lo hacen, porque tú no lo haces? Bueno, mi fe me dice que no lo haga. Yo fui redimido del poder de las tinieblas. Yo fui redimido de todo el poder que el mundo tiene contra mí. Y mi fe me va a mantener firme en mis convicciones que voy a ser libre de todos los deseos o deleites temporales del mundo. La fe no te da miedo de lo que el mundo tenga contra ti. La fe, Hebreos 11:27, la fe no te da miedo, no te da miedo de lo que el mundo tenga contra ti. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero no teman, porque yo ya vencí al mundo. Para que eso se haga real en mi vida, yo tengo que recurrir siempre a la fe. ¿Qué es la fe? Fe es la sustancia de las cosas que yo espero, la convicción de las cosas que yo no veo, pero yo las espero. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como moviendo al invisible. Cuando tú dejas al mundo, el mundo te va a decir, ya le estás sirviendo a Dios, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste hermanito, allá vas a ser pobre, mira fulano de tal, desde que va a la iglesia está pobre, está enfermo, y te empieza a poner el diablo diferentes ejemplos de hermanos cristianos que no han logrado elevar su fe o que siguen influenciados bajo un espíritu inmundo. Él los conoce, porque el espíritu inmundo, el espíritu familiar, es un espíritu inmundo enviado por él. Él conoce cuál cristiano le sirve a él. Y te lo señala. Mira, aquel es pastor, pero mira, está enfermo, está pobre. Así quieres tener tú la fe te da la victoria para que no le tengas miedo a lo que el mundo lanza contra ti. La fe te da la victoria. Ahí está en Hebreos 11:27. Tu fe, aleluya. Hebreos 11:29, aleluya. Tu fe ahoga a tus enemigos. Tu fe ahoga a tus enemigos que te persiguen. Te lo digo de nuevo, tu fe ahoga a los enemigos que te persiguen. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y cuando el mundo quiera hacer lo que tu fe hace, cuando el mundo quiera hacer lo que tú haces, tu fe hace, se van a ahogar. Ellos no pueden pasar por donde tú pasas por tu fe. Cuando tú eres sano por las heridas de Jesús, y el mundo dijo, si él fue sano, yo también. No, él no. Tú sí, porque tú estás en pacto de sangre con Jesús. El del mundo no. El del mundo, si quiere recibir una sanidad, aunque Dios tiene misericordia, Dios sanó muchas personas. Jesús sanó muchas personas que no estaban en pacto, pero lo hizo por la fe de ellos. La mujer de flujo de sangre, el leproso, el ciego, todos los que sanó no estaban en pacto. El centurión no estaba en pacto. Y lo sanó por la fe de ellos. Todo lo que Dios necesita es tu fe. Y cuando los que te persiguen se van a ahogar. La fe hace que no seas derrotado. Aleluya. Hebreos 11:31. La fe hace que no seas derrotado como los desobedientes. Por la fe, Rahab, la ramera, no pareció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido. Mira, Rahab, todos sabemos la historia de Rahab, una mujer tuvo más fe que aquellos que cuando conquistaron Jericó les dijo, no se lleven los tesoros de Jericó. No tuvieron fe, robaron. Creyentes
si podemos usar, porque eran partes y eran líderes de Josué y robaron. Pero Rahab tenía más fe que los que se decían creyentes, si lo traemos a este tiempo. Tú tienes que desarrollar una fe más grande que los que desobedecen, aunque estén en una iglesia. Eso es lo que la palabra nos está enseñando en esta noche 31, ¿verdad? La fe hace que cada muro que se levante contra ti sea derrumbado. Hebreos 11:30. La fe hace que cada muro que se levante contra ti sea derrumbado. Verso 30 de Hebreos 11. Por la fe hace que cada muro, cada estorbo que venga contra ti se derrumba. ¿Quién hace eso? No Dios, tu fe. Tu fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, cada espíritu familiar que te rodeaba, que te acechaba, hoy cae en el nombre de Jesús. Ya vas a ver las cosas distintas. Ya vas a hablar distinto. Ya vas a discernir qué aceptar o no qué aceptar. Ya vas a saber cuando viene el espíritu de chisme y de contienda para mantenerte en cautividad y para que no recibas y para que los muros de tu bendición no se caigan. Hoy se cae en el nombre de Jesús. Por tu fe. Por tu fe. Dios necesita tu fe y necesita tu participación. Sin tu participación, Dios no puede hacer nada. Muchas veces si seguimos oyendo, Señor, yo te pido que hagas, Señor, pon tu mano sanadora, Señor, yo te pido para que tú bendigas. Y se les olvida que Génesis 1, 26, 27, 28, que Dios nos dio la autoridad y nos hizo semejantes a imagen de Él. Por lo tanto, yo tengo la autoridad de echar fuera demonios, lo dice Jesús también. Yo no tengo que pedir a Dios, Señor, te pido que traigas paz al mundo. No, Señor, yo te doy gracias por la paz del mundo. Te doy gracias porque yo puedo orar por la paz y enviar la paz. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia te da un poder y te da una autoridad a ti como creyente, nacido de nuevo, en mi nombre, echarán fuera. ¿Comerán cosa mortífera? ¿Pondrán las manos sobre los enfermos? Y hoy decimos, Señor, pon tu mano sanadora. ¿Se sabrán esa escritura? ¿Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Hablarán nuevas lenguas? He aquí yo te di poder y autoridad, Lucas 10:19, de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda la fuerza y poder del enemigo, y nada te puede dañar. ¿Quién te dio ese poder? Moisés, ve y háblale al faraón. Porque tú, Moisés, eres como un Dios delante de Faraón. Faraón hizo sus trucos, su magia. Hizo serpientes también como Moisés. Pero las serpientes de Moisés, el poder de Dios, se comió a las serpientes del mundo. Así el poder que Dios está en ti, te comes todo lo que el mundo envíe contra ti. Y eso es por tu fe. Eso es por tu fe. Tu fe, Hebreos 11:32, tu fe tapa la boca a todos los espíritus familiares. Verso 33 de Hebreos 11. La fe tapa la boca a todos los enemigos, espíritus familiares que te quieren devorar. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Por la fe vas a alcanzar las promesas. Por la fe vas a tapar la boca de todos los enemigos ocultos, todos esos espíritus familiares. Tu fe le va a tapar la boca. Dice Hebreos 11:73 eso. Lo tenemos que creer, hermano, y lo tenemos que llevar a la práctica. Amén. Hebreos 11:34. Aleluya. En Hebreos 11:34, la fe, ¿qué es lo que hace tu fe? La fe tuya va a apagar todo fuego que se levante contra ti.
Toda espada filosa que venga contra ti, tu fe la va a parar. Tu fe, cuando tú te sientes cansado, desanimado, cuando escuchaste demasiadas cosas negativas, tu fe te va a dar fuerzas cuando te sientas débil. Cuando pases por una batalla, la fe te va a dar la victoria, porque en 1 de Timoteo 6:12 te dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, con la cual tú fuiste llamado. Amén. Todo es a base de nuestra fe. Amén. Hebreos 11:37, fueron apedreados. Mira, aquellos de antiguos, dice, ellos fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, anduvieron cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Verso 38. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, mira bien, todos los del Antiguo Testamento, aunque dieron buen testimonio de fe, no recibieron la promesa que tú recibiste. O sea que la fe tuya está más excelsa, la fe tuya es más exquisita. Ellos fueron hombres de fe y dieron testimonio que fueron hombres de fe, aunque los hayan perseguido, aunque hayan hecho todas estas cosas con ellos, dieron buen testimonio de la fe, pero a ellos les faltó lo que tú y yo tenemos, la promesa del Espíritu Santo. Recibirás poder cuando venga sobre de ti, ¿quién? El Espíritu Santo, y me vas a hacer testigo en todas las partes del mundo. Esa promesa está en mí, esa promesa está en ti. A partir de ese momento, tú tienes poder y autoridad contra todas las acechanzas del diablo. El diablo tiene un poder sobrenatural, pero nosotros tenemos un poder sobrenatural también llamado fe. Aunque el diablo tiene un poder sobrenatural, el poder sobrenatural que tú tienes llamado fe está por encima del poder de él. Cuando tú lo usas vas a ver resultados. Amén. Gloria a Dios. En verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Ves? Ellos no alcanzaron la promesa. Esa promesa era para ti y para mí. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Escuchando todo esto, tomaste tus notas, tomaste las escrituras, medítalas. Una pregunta: ahora, ¿cómo yo puedo vencer el miedo causado por el espíritu familiar? Meditando la palabra. Cuidar que oímos y de quién oímos. Cuidar que hablo. Tener la seguridad de lo que hablo no va bajo la influencia de un espíritu familiar. Así de sencillo. Tenemos que meditar. Si yo quiero tener éxito, José 1:8 me dice, medita en este libro. Si quiero tener éxito, Salmo 1 me dice, medita en este libro. Si yo quiero tener éxito, Romanos 12:3 me dice, para que ya no vivas y pienses como el mundo, renueva tu entendimiento, porque cuando renuevas tu entendimiento con la palabra de Dios, vas a conocer lo bueno y lo perfecto y lo agradable que Dios tiene para ti. Eso es a través de meditar la palabra, eso es a través de pensar en la palabra. La meditación, hermano, la meditación es el nutriente más poderoso para tu espíritu. La meditación es el nutriente más poderoso para tu espíritu. Cuando tú meditas la palabra de Dios, estás nutriendo tu espíritu. Y tu espíritu se nutre tanto que cuando tu alma quiere hacer algo, tu espíritu lo controla. Tu espíritu se pone tan fuerte que cuando tu mente quiera desviarte de algo, tu espíritu lo controla. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo
tienen que estar llenos de la meditación de la palabra de Dios para que los tres caminen como uno. Amén. ¿Aprendimos algo hoy? El miércoles pasado hablamos un poquito de esto, pero hoy Dios me trajo esta siguiente parte, ¿verdad? Espero en Dios, yo creo en Dios, así como edificó mi vida, edifica la tuya, sigue edificando la vida de tus hijos, de tu descendencia. Si nosotros meditamos en esto, vas a desechar cada espíritu familiar. Tu cuerpo va a quedar completamente sano en cualquier momento, sin necesidad de ir a hospitales y eso. Tenemos que desarrollar este potencial que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios.